pero 37% para Pedro Castillo, después de todo lo que el país vivió, en la vergüenza de sus 17 meses al mando del país, de que está preso por perpetrar un golpe de Estado, de que está enfrentando múltiples casos de corrupción, de que fue un inepto, de que es un analfabeto, de que es un tarado, de que es un inútil, de que es un bueno para nada, habría que mandarlo a la Cámara Alta, que es la Cámara Revisora de las Leyes. Si tenemos un electorado, no es electorado, sino es un electorado, que considera en 37% votar por Pedro Castillo, ¿ustedes creen que Antauro no va a meter muerto de risa a 30, 40 personas? El periodista Diego Acuña analiza y muestra su preocupación al revelarse que solo el 22% de peruanos se informa sobre política. Cuestionó que el voto sin criterio haya llevado a respaldar a figuras como Pedro Castillo, Antauro Humala. También criticó la postulación de Keiko Fujimori. Para Acuña, permitir que cualquiera vote sin conocimiento es un riesgo para la democracia. Bien, vamos a ir con una encuesta de Ipsos que ha sido hecha para Perú 21. Yo, amigos, siempre he dicho, desde que me dedico a esto, que las encuestas tienen que ser tomadas por pinzas, pueden darle algún valor referencial, nunca han mostrado ser fiables en el Perú, y sobre todo en la última elección, cuanto menos en las últimas 2 elecciones, pero sobre todo en la última elección, no sirvieron para nada. Entonces yo las comento porque al final ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero les comentaba, no falta menos de un año y ha sido por encargo de Perú 21 hecha una encuesta por Ipsos que tiene varias cosas y quiero ir en orden, ¿no? con ustedes para poderlas comentar, ¿no? En orden. Entonces, ¿cuál es ¿en qué medida dice son varias preguntas que les voy a compartir? ¿En qué medida está usted informado sobre la política peruana? Esto es para establecer un contexto, ¿no? Básico, ¿no? Pues se pueden sorprender de las cosas. Fíjense ustedes. Muy informado, 4. Por ciento, ¿no? Informado, 18%. Poco informado, 60%. Y no precisa, 17%. De manera que, si sumamos 18 más 4, o sea, muy informado, 22%, bajísimo, ¿no? Y del otro lado, 77%, que es o poco o nada informado. Eso es bien triste al fin y al cabo, porque al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo no considero que el voto debería ser para todo el mundo. Lo he dicho acá, me costó críticas, no me interesa, lo vuelvo a decir. Yo creo que el voto debería discriminar, justamente. Debería ser exclusivo el voto. Para empezar, debería ser a gente que paga impuesto a la renta, para empezar. También le agregaría otros criterios como tener educación secundaria completa, mínimo, ¿no? No tener 18 años, ser mayor de 21 años, de ser posible una carrera necesaria. Entonces, ahí les dejo 3, pero yo no considero que todos los votos valgan igual. Y hay cosas que se responden acá que es verdaderamente, amigos, aterrador y da cuenta de una ignorancia que debería aterrarnos a todos, sobre todo a menos de un año ya de un proceso electoral. Está disgregado ahí en Lima y Interior. Vamos a la siguiente, que dice: el temor por el avance de la violencia y el crimen es el sentimiento prevaleciente en la ciudadanía, seguido de la rabia por la corrupción y la injusticia. Serán las emociones que primarán en las elecciones 2026. Cuando conversa sobre la situación del país, ¿con cuál de los siguientes sentimientos se identifica más? 53% me preocupa mucho. Por el aumento de violencia y el crimen, siento un país cada vez más inseguro. Eso es lo que dicen 53%. 36% dicen me da mucha rabia, siento que hay mucha corrupción e injusticia. 9% dice veo un país con muchas oportunidades, con buenos líderes, el país podría progresar aceleradamente. No precisa 2%. Y ahí está disgregado, como ustedes pueden ver, en niveles socioeconómicos A, B, C, D y
¿no? La variación es mínima, ¿no? La siguiente dice, esta es la más interesante para mí. ¿Por qué tipo de líder votaría para presidente de la República? Porcentualmente, ¿no? Y hay una evolución en los meses. Tenemos 5 rectángulos, ¿no? 5 indicadores. El primero es de febrero del 2023, el segundo de abril del 2024, el tercero de octubre del 2024, el cuarto de enero de este año y el quinto de abril actual, donde se ha realizado esta encuesta, ¿no? Hablemos de abril, que es el recuadro azul, ¿no? 46% dicen... Este es el tipo de pregunta en el cual tienes sus subpreguntas y tienes que contestar todas, ¿no? 46% dice que quiere un líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? No sé, la verdad. Porque este país no va a llegar a nada, sobre todo habida cuenta de la situación en la que estamos ahorita, que no se pueden ir a comprar pan a la esquina sin pensar que te pueden meter un tiro, acribillar, atacar con chaveta, secuestrar, ¿no? En cualquier distrito, en cualquier. Entonces casi la mitad, ¿no? 46% es casi 50% de encuestados. 20% dice que quiere un líder que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico. Y eso sí debo decir que me parece bien bajo. Preocupante síntoma. Que solo 20% responda a eso, porque eso debería ser, digamos, ya siendo generoso, pues 80%, ¿no? Pero el país es difícil de leer y las narrativas han calado. Ellos han ordenado esto de más a menos. O sea, quiero decir, está mal lo que he dicho, no podría ser 80% porque hay que sumar todas eso, ¿no? Pero podría haber sido la primera, ¿no? Y cuando no es la primera, garantizar que un líder promueva la economía de mercado es porque la más urgente, y ya no es ningún secreto, sea la inseguridad ciudadana y alguien que tenga los cojones, los pantalones, de llevar a cabo un plan de pacificación. Bueno, 20% de la misma pregunta dice eso. 8% dice un líder que defienda los valores familiares tradicionales. 7% un líder que nacionalice las principales empresas del país y promueva la redistribución del ingreso. Un absoluto disparate, ¿no? 6% un líder que promueva el enfoque de género en la educación y la no discriminación intercultural. Ese 6% es gente que no sabe de qué van las agendas. Está bien. Poco a poco se irán informando más. No sabe. 5% un líder concertador y dialogante que busque el consenso. Esa a mí es la que menos me interesa, para ser honesto. Yo quiero a alguien que ejecute y lo haga. La siguiente tenemos: si las elecciones presidenciales fueran mañana, por el candidato de qué partido votaría. Esta me parece tendenciosa, esta pregunta, porque cuando la plantean de modo tal de que está atado el partido, hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe cuál es el partido finalmente de Quiabra o de Carlos Álvarez, o que atan el nombre de Philip Butters a Avanza País, o que no saben que el nombre de Rafael López Aliaga en su partido es Renovación Popular. Entonces me parecen tendencioso, ¿no? Pero han respondido así en abril. 9% diría Fuerza Popular, 6% Acción Popular. Con esto se confirma algo que yo cuestioné en su momento, que me acuerdo haberlo discutido con Barnechea, no al aire, en privado. Cuando le dije que con los niños Acción Popular, lo he hablado con Víctor Andrés García de la UNE también, estaban quemados. Estaba echado a perder con el escándalo de los niños. Y me dijeron que no. Ellos consideraban que no. Porque si se hacía un trabajo de depuración, purgatorio, ¿no? Acción Popular era una de las marcas políticamente hablando más reconocibles del país. Esto lo está confirmando. La gente no sabe nada, pero dice Acción Popular como segunda opción, ¿no? Perú Libre 4, Avanza País 2, Alianza para el Progreso 2, Somos Perú 2, Renovación Popular 2, FREPAP 2. Y de ahí viene ya otros, blanco viciado y no precisa. Hablemos de candidatos. La siguiente dice: si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted? 11% saca a Keiko Fujimori. 16% en Lima,
y después 9 del interior y 7 del voto rural. En segundo lugar está Porqui, con 6%. O sea, Keiko lidera con 11 y de ahí viene Rafael López Aliaga con 6. Y después tiene 11 en Lima, 4 en el interior y 2 en rural. Tercero, tiene un empate con López Aliaga Carlos Álvarez, con 6%, ¿no? Hernando de Soto en cuarto lugar con 3, empatados con César Acuña y Verónica Mendoza. Luego con 2%, varios, Alfonso López Chao, Susel Paredes, Rafael Belaunde, Alfredo Barnechea, Philip, Fernando Olivera, que no he sabido que se vaya a postular, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. Pero esto es absolutamente, para mí, antojadizo, ¿no? Absolutamente antojadizo. Luego, se repite la misma, pero se disgregan niveles socioeconómicos. Y luego quiero ir a la que más me preocupa también, altamente preocupante, que es la 9, Julio, que dice, según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante una posible candidatura de fulano al Senado o no lo conoce? De una candidatura del siguiente personaje al Senado o no lo conoce. Y dan la opción de Antauro y Pedro Castillo. En el caso de Antauro, 4% responde definitivamente definitivamente votaría por él, para el Senado, estamos hablando. 11% refiere que podría votar por él. De manera que entre esos dos, que podría votar por él y definitivamente votaría por él, tiene 15%. Probablemente no votaría por él 13% y definitivamente no votaría por él 52%. Bueno. Y el caso de Castillo, verdaderamente alarmante, ¿no? Con todo lo que hemos visto, ¿qué más calificativos se pueden dar? Fíjense ustedes, definitivamente votaría por él para el Senado, 15%, y podría votar por él 22%. Si sumamos los dos, 37% de gente que cuanto menos, podría votar por Pedro Castillo para el Senado. Después, 12% probablemente no votaría por él, y solamente 44% refiere que definitivamente no votaría por él. Es decir, si sumamos los dos, es 56%. Pero 37% para Pedro Castillo, después de todo lo que el país vivió, en la vergüenza de sus 17 meses al mando del país, de que está preso por perpetrar un golpe de Estado, de que está enfrentando múltiples casos de corrupción, de que fue un inepto, de que es un analfabeto, de que es un tarado, de que es un inútil, de que es un bueno para nada, habría que mandarlo a la Cámara Alta, que es la Cámara Revisora de las Leyes, en donde debería estar gente de la talla de Pancho Tudela, de Ernesto Blume, gente de ese nivel de erudición. No, quieren mandar a una ameba, a un inepto, a un inútil de verdaderamente, que no paró de avergonzar al país diariamente por 17 meses. Y por el otro lado, a Antauro Humala. Por eso les he dicho, o sea, mucha gente me pregunta a mí, oye, ¿y qué candidatos? Y a la presidencia, y nadie está hablando de lo que va a ser la carrera al Senado y a diputados. Ustedes, y esto, otra cosa, que ha quedado confirmada la coalición de Juntos por el Perú con Antauro, ¿eh? ¿Ustedes creen que Antauro no va a meter a 40 personas muertos de risa entre diputados y el Senado? No ha habido ninguna fuerza política en este Senado que tuviera 40 personas, ni una. ¿Se imaginan ustedes esa fuerza política? O sea, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez con Antauro. Y meten pues muertos de risa.
Si tenemos un electorado, no es electorado, sino es un electorado que considera en 37% votar por Pedro Castillo, ¿ustedes creen que Antauro no va a meter muerto de risa a 30, 40 personas? Ese es el peligro de vivir en un país de un país como el Perú. Ahora, yo no termino de creer esta encuesta. Tampoco creo que Keiko Fujimori tenga 11%, sinceramente. No lo creo. Bueno, y esos son los números que íbamos a compartir con ustedes. Hay otro dato que no es menor, ¿no? Yo tengo terror de que Keiko postule, como estoy seguro de que va a postular. Porque como nada está dicho acá, seguramente puede pasar con su voto fujimorista tradicional, inamovible, fijo, y perder por cuarta vez una elección en segunda vuelta, dejándonos, quién sabe, si nos dejó la última vez a Pedro Castillo, primero nos dejó a Humala, después nos dejó a Kuczynski, después nos dejó al inútil, a la ameba de Pedro Castillo. No quiero ni siquiera pensar quién podría ser esa segunda vez. Tengo pavor de que postule Keiko Fujimori. Pero como al partido de Fuerza Popular no le entran balas, y ellos han dicho que tienen todo el derecho, bueno, habrá que ver, ¿no? Si hay gente que responde que votaría por César Acuña, hay gente que votaría por Verónica Mendoza y todo. Es un país, por eso es muchos países en uno el Perú. ¿Por quién dice esta pregunta? Votaría en una segunda vuelta si tuviese que escoger entre Keiko Fujimori y López Aliaga. 33% refiere que votaría por López Aliaga, 27% por Keiko Fujimori. Eso a mí me parece totalmente preliminar, aparte. ¿No? O sea, por eso les digo, se les he querido mostrar, porque ha sido publicado, ha hecho un poco de ruido, y había que publicar y había que compartir con ustedes para que estén informados de lo que se está hablando, ¿no? O sea, que yo no creo que estos números sean reales. Pero ya digo que me parece altamente preocupante que pueda no tener la condena más clara, en el caso que fueran, o que sean reales, el inepto de Pedro Castillo y una persona que propugna un proyecto racial, antidemocrático, como es Antauro Humala. Entonces, 8:02. Bueno, tenemos un par más, ¿no? Tenemos un par más. Y Carlos Álvarez también. Yo, por último, tampoco sé en qué anda la figura de Carlos Álvarez, porque la figura de Antauro ha migrado, porque él insistió, él siguió la ruta judicial. O sea, Antauro no puede postular a la presidencia ni como invitado, porque no renunció en el plazo de diciembre que establecía el jurado. Él persistió en el juicio, en la ruta de rebatir esta disolución que ordenó el Poder Judicial y que fue ratificado por el TC. Entonces no renunció, siguió afiliado. Ya no podría ser, pero sí podría ir como invitado a una lista parlamentaria. Y ahí es donde viene esta posible postulación de él al Senado y todo. Es un tema de plazos lo que pasó con Antauro, ¿no? Pero la figura de Carlos Álvarez no está, porque querían también descalificar a su partido. No sabemos en qué ha quedado eso. Pero realmente yo pienso que el Perú está para un proyecto político más serio, ¿eh? Y me voy a permitir la pérdida de objetividad en este caso, porque no lo veo.
¿Dónde está el proyecto político, por último, de Carlos Álvarez? ¿Cuál es su proyecto político? Pues no hace falta decir, yo tengo buenas ideas, yo lo podría hacer, yo entrego mi vida. No es así, porque después llegan a la presidencia y ya sabemos lo que pasa. No tienen con quién gobernar, no sucede nada, se van dejando de hacer las cosas, no puede, porque un presidente necesita llenar entre 1.500 y 2.000 posiciones de diversos niveles. No, hoy día no iniciamos con eso. Entonces me preocupa a mí que sea tan siempre antojadizo, ¿no? El público peruano. Uno tiene que haber tenido éxito en algo, demostrable, capacidad de gestión, y tener un proyecto político, porque la posición de presidente de la República es un cargo político. ¿Por quién votaría en una segunda vuelta? Dice acá, si tuviera que escoger entre Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, 34% dice que votaría por Carlos Álvarez, 29% por Rafael López Aliaga. Tampoco creo que eso sea certero, creíble, medible. En fin, nunca se sabe en nuestro país